Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El grupo ejecutivo de la Palabra Cotidiana trae un nuevo mensaje de esperanza. Queremos analizar hoy la problemática pero bien difícil de los Estados Unidos de América. Porque ese es el ejemplo para que los hispanoamericanos vean los presagios idealizadores del bien por el bien o del mal por el mal, por la política que se lleve en este país. Vamos a mirar el síndrome del mal por el mal. En un día, en los Estados Unidos de América, se alcanzó el registro sin precedentes, más de 60,000 contagios, más de 3,500,000 infectados y más de 135,000 muertos, y un porcentaje de personas que no muestran el infecto, pero son inmunes y están contagiando a unos y a otros más y más por las políticas equivocadas del Ejecutivo de la Casa Blanca. Especialmente en los estados del sur y del occidente. Arizona alcanzó los números de toda la Comunidad Económica Europea en infectos. Luego le siguen California, Florida, Texas. La pregunta que nos debemos de hacer hoy es: ¿qué salió mal? Porque estaba controlado. Después de que se atrevieron a decirnos de la pandemia a mediados de marzo, un mes y medio después, estaba llevándose progresivamente la curva que querían todos de bajar y bajar para reordenar la economía de los Estados Unidos de América. ¿Sería reabrir prematuramente la economía? Preguntamos. Nosotros que hemos asimilado y entendido y comprendido la problemática universal y vemos el ejemplo de otros países como los suecos, que están todos pandemios, pero con sus medidas sanitarias adecuadas que imponen, sin los protocolos esos equivocados de la medicina convencional, de la OMS, Organización Mundial de la Salud, están y avanzan, sin cuarentena, sin encierros, sin un infecto mental, porque también eso genera un síndrome de falencia pasiva. Pero bueno, por fin, ante esta situación se ordena obligatoria la máscara. Ya el Ejecutivo lo vimos el fin de semana en un hospital militar, que había una cantidad de contagios, tanto de personas mayores, reservistas, como de personas jóvenes. Por fin se ordena la mascarilla en los Estados Unidos de América. El Ejecutivo lo había politizado. También la distancia física. De nuevo los tocó algunos comercios cerrarse en esos estados donde tenemos promedio de 10,000 infectados al día. Hubo indecisiones en las pruebas, en áreas fuertes, por la política del Ejecutivo. Se manejó mal la situación, se generó el rebrote en los puntos iniciales que estaban controlados. ¿Pero por qué? Esa responsabilidad por confusión que distrajo totalmente la Casa Blanca. Estamos en un punto ya de no retorno, porque las encuestas nos decían que el 89% de demócratas aceptaban la distancia física y social y el uso de la mascarilla, y un 49% de los republicanos no lo hacían, no lo aceptaban. O sea que la oposición conservadora es más recalcitrante de la obligatoriedad de cumplir normas protocolarias. Eso lo dice el porcentaje. Y la distancia física y la mascarilla, según ellos, violan normas de libertad individual en lo que se fundó los Estados Unidos de América. Veamos las causas y consecuencias del gran colapso, de ese mal total del virus. Indudablemente, no podemos tapar el sol con un dedo. El presidente de los Estados Unidos de América contribuyó en la polarización, en el incremento de contagios y muertes. No sé, me atrevo a decir, ¿por qué el 41% son hispanos?
El 32% corresponde a afroamericanos de los contagiados y muertes y tan solo un 20% de los blancos. ¿Será racismo? ¿Será discriminación? No sé, pero algo sucede. No hay atención a la problemática tan grave de este infecto del mal en los Estados Unidos de América. Las medidas protocolarias son obligatorias. Las medidas regularizadoras, la distancia física y la mascarilla, ¿será que violan las normas? ¿Será que viola el precepto de la vida por la vida en los Estados Unidos de América? ¿Esa polarización a qué se debe? Son preguntas que los analistas tenemos que hacernos día tras día y no podemos ocultar la verdad. El mayor número de afroamericanos e hispanos son los que llevan las consecuencias de infecciones y de muertes en los Estados Unidos de América. Tenemos que concluirlo desde ya. Es un gran problema. Y dejarlo para que la historia le genere la reprimenda cuando tengamos que escribirla y hacerla sin ningún tapujo, sin ningún distractor, sin ninguna mentira, ninguna falacia, realidad total. Porque esto tendremos que analizarlo muy juiciosamente, muy detenidamente y lo más importante, ética social, ética política, ética humana de todo lo que suceda en este país. Hay equívocos también en los funcionarios de salud. Ellos también se equivocaron al dar únicamente los protectores faciales al personal médico de primera línea y la segunda y la tercera y demás no le daban, no les correspondía. Hubo también una disfunción de funciones en esos organigramas planos, en esos organigramas que son planos de trabajo y decisiones en consenso. Veamos la guerra cultural en la Florida, que es allí donde el infesto es grave. Veamos la problemática que se incrementa ahí, que va a reemplazar a lo que fue ayer Nueva York, que hoy está controlado. Indudablemente tenemos que decir de la indisciplina total, del cuidado personal y el cuidado de terceras personas en playas, bares y restaurantes, desde el momento del 4 de julio hasta que se ordenó nuevamente cerrar las playas, bares y restaurantes. No se practicó el distanciamiento físico, la guerra generacional del libertinaje total de los jóvenes inmunes del mal. Y ellos son los más contagiados, los jóvenes que se creían que el mal no era para ellos. Desafortunadamente, por la mala orientación y la mala guía de quienes, de los que tenían que responder y decir lo correcto, empezando por el gobernador de la Florida, que ha actuado no mal, sumamente mal, desconectado con la realidad social, política y económica. Esta es un preludio de proceso político igual que lo que sucede en la Casa Blanca. Esas fallas graves que generó el contagio por las medidas tomadas, que no fueron a tiempo, satura el sistema médico de la ciudad. El Ejecutivo sigue desconociendo la gravedad del problema, que está más en campaña política, que distrae y ordena para generar esa distracción total y que no le pongamos atención y analizar la problemática de la pandemia, que se debe reabrir colegios y escuelas en los primeros días de agosto, cuando termine prácticamente las vacaciones de verano, porque algunos colegios están todavía en la práctica de la educación virtual a distancia y en algunos citando por lo menos cada semana a un grupo, un 25% del curso, y así sucesivamente están trabajando algunos colegios que no necesitan órdenes de ningún ejecutivo ni de ningún gobernador. Están educando y están cumpliendo con el requisito del año escolar. ¿Será que se quiere pasar por alto el problema por la campaña política? Es pregunta que debemos de hacer. En plena etapa de rebrote, en un virus que no tiene control, que con esas amenazas de que si no se abre se quitan fondos, que desafortunadamente el gobernador de Nueva York está haciendo un trabajo excelente para mantener la curva en descenso, le dijo y le recordó nuevamente que esas decisiones son de los gobernadores, no son del Ejecutivo, de reabrir colegios y de tomar medidas y de orientar y de guiar a las personas en cada estado. Son acciones del gobernador.
las órdenes ejecutivas las imparte el gobernador para abrir y reabrir negocios. Ese es el criterio de la política americana y así se maneja la administración pública y de todos los problemas que genere este mal. O sea que las amenazas no tendrán fin. Son decisiones propias de los gobernadores, lo repetimos una y otra vez, para el ambiente hispanoamericano. Porque esa crisis de Nueva York, como les decía anteriormente, la controló el gobernador como muy bien. Ha hecho un trabajo excelente, que cuando se abrió tarde lo que tenía que abrirse, de las medidas para cerrar aeropuertos y no dejar ingresar personas contagiadas del otro mundo, especialmente de Asia, sin embargo, llevó a cabo lo que le corresponde hacer a un gobernador: orientar día a día, guiar día a día y pulsar a la opinión para hacer las cosas bien. Y lo han hecho bien. Pueden revisar la curva de descendencia diaria de contagiados y muertos. Ya el sistema sanitario no alcanza ni el 50%, está en 48.5%. La ciencia, ¿qué nos dice? Es otra pregunta. En una sociedad que avanza con protocolos formalistas, en una sociedad consumista, ni siquiera miramos en algunos países que están cerca, como Israel o la India, que tiene una población de 1.200 millones de habitantes, aunque está en el 4º lugar. Israel en un puerto más abajo, pero con menos contagios y con menos muertos. Han hecho algo. Se han atrevido a estremecer la ciencia, que es muy humilde, a no mirar tanto esos protocolos para poder cumplir con algunas medidas sanitarias para desbloquear lo que le sucede al cuerpo humano cuando se contamina. O sea que, concluyamos, no hay una estrategia nacional. El mandatario dice que el 97% del virus no es inofensivo. Puede ser, si tuviéramos un tratamiento alterno de medicina para desbloquear y para ayudarle al ser humano. Podría ser, pero no lo hay. Este país de sociedad de consumo es netamente reglamentista en la salud y todo se cumple bajo protocolos sociales, políticos y económicos, protocolos de la salud. Y solamente se hace eso. Se infectó, se bloqueó y al hospital. No hay más. Otros países, el mismo China, que hablan, si las cifras son ciertas, de 3.500 muertos y el número de contagios, pues no alcanzan el récord que tiene los Estados Unidos de América. O sea que la estrategia nacional impuesta por el mandatario no la hay, no la hubo. Para decir que fue equivocada, no la hubo, no la hay. Está en otro contexto del mundo, de la sociedad capitalista, en otro mirar. O sea que el virus será inofensivo. Veamos las cifras de los Estados Unidos de América. Y eso nos indica lo contrario, es ofensivo. O sea que distrajo a la opinión y atropelló el distanciamiento social. Lo hemos visto en sus charlas políticas recientes en el estado de Oklahoma. Lo vimos recientemente el 4 de julio en su perolata de independencia, donde convocó personas sin ninguna medida protocolaria que le recomienda la Organización Mundial de la Salud o los medios de la salud sanitaria de los Estados Unidos de América, de usar una distancia social, una mascarilla y tener cuidado de las terceras personas. No lo hicieron. Los festines desmesurados impuestos por el autócrata eran de desorden social. Concluimos que no hay mesura, cuidado por los americanos. No hay quien los proteja, ni hay quien los ayude. Solamente la divina providencia, con el haz de la voluntad divina, los ayuda a cuidar, porque aquí no hay nadie que proteja al ser humano. Estamos indefensos, estamos descuidados, estamos desprotegidos. No tenemos más que la esperanza divina para poder ayudarnos. Esperamos, amigos de La Palabra Cotidiana, en nuestro escrito del web, lapalabracotidiana.com, poder comentar y apoyar unas ideas continuadas de apoyos de pronto en la medicina no convencional, no de protocolos, como ya lo han hecho en algunos países, para ayudar a las personas. Pero aquí en los Estados Unidos de América no hay ayuda de nada ni de nadie hasta que aparezca una vacuna. Recomendamos la vacuna social, la única, una mascarilla, una distancia física y un sanitizer y distanciamiento y medidas
de limpieza total en lo público y abierto al público. Ayudémonos, que la prudencia divina nos ayude, hoy, mañana y siempre. Hasta pronto, amigos.